Bueno, yo voy a hablar acá en el módulo de manejo agroecológico del pastizal. Marcelo, la verdad que nos dio una clase magistral, así que bueno, esperemos, dejó la vara muy alta, así que es un gran desafío para mí. Hasta la década de más o menos de 1960 aproximadamente, la producción agropecuaria en la región pampeana estaba dividida en tres zonas, ¿no? Una zona netamente agrícola, otra zona mixta en donde la agricultura rotaba con la ganadería y otra zona netamente ganadera, ¿no? Con el transcurso de los años y con el ingreso principalmente de la soja transgénica, del uso del glifosato y demás, a través de todo este proceso de agriculturización, los establecimientos mixtos empezaron a desaparecer, entonces las hectáreas que antes estaban en rotación con la ganadería se desplazaron netamente a ser agrícolas, ¿no? Entonces los bovinos se concentraron en los ambientes ganaderos, ¿no? ¿Qué son ambientes ganaderos? Ambientes en donde los cultivos agrícolas no prosperan, son ambientes en donde se encuentran, digamos, los pastizales naturales, en donde las características de los subsuelos son el tema de alomorfismo, o sea, problemas de sales o sodio o combinado sodio y sales en su perfil, y también problemas de hidromorfismo e inundación. ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pasó que, bueno, que la carga animal se incrementó en estos pastizales naturales, disminuyeron entonces los cultivos forrajeros anuales y la pastura que estaban en los establecimientos mixtos que rotaban con los cultivos agrícolas, y por consiguiente aumentó las hectáreas destinadas, digamos, a la producción de soja, de maíz, de trigo y de. Hoy en día se podría decir que la ganadería, digamos, está volviendo a estos ambientes mixtos, con todo el tema de esto de la diversificación de la producción. Entonces, dentro de la región pampeana, la pampa deprimida se caracteriza por tener la mayor superficie de suelos no aptos para los cultivos agrícolas. Esto, principalmente la producción ganadera en esta región, es la de clima. Numerosos trabajos se han realizado puntualmente, digamos, en la Universidad de Buenos Aires, en los cuales describieron todo el tema de la composición, de las interacciones, de la heterogeneidad de los ambientes, de cómo funcionan las comunidades, cómo es la productividad, cómo esta productividad va a variar en forma del espacio y tiempo. Muy bien nos explicó Rossi en el primer módulo, en la primera jornada, y hoy también tocó algunos temas, Marcelo, con respecto a esto. O sea, hay conocimiento de cómo funciona la vegetación y cómo interactúa con el bovino en estos ambientes. Una de las características de estos ambientes, como le decía, es la heterogeneidad edáfica. Ustedes en la carta de suelo lo van a ver a través de unidades cartográficas que están en forma de complejos o asociaciones de serie de suelo. ¿Bien? Como vimos al principio, donde los problemas de hidromorfismo y o alomorfismo son comunes. Ahora, esta heterogeneidad edáfica lo que nos genera en los pastizales naturales una alta diversidad de especies. ¿Ven? Lo vimos con Rossi, que nos describió bien las comunidades, y también Marcelo. Entonces, partimos de esta base. Tenemos los pastizales naturales en estos ambientes, los conocemos, sabemos que tenemos muchas especies que están formando parte de estas comunidades. Pero, ojo, que lo explicó recién Marcelo, la mayor demanda por parte de los bovinos, si uno no las controla, nos produce un sobrepastoreo de estos ambientes, lo cual nos lleva a una pérdida de la diversidad de las especies. Este es nuestro principal problema. Incrementamos la demanda animal y
no así la oferta, que es el pasto. Entonces, esto es parte de mi tesis de maestría de la Universidad de Buenos Aires, en la cual nosotros vimos una herramienta para poder incrementar la producción de forraje en cuanto a calidad y cantidad, es lo que denominamos nosotros el manejo sitio específico, o también llamado manejo por ambiente en la agricultura de precisión, o también llamado manejo por comunidades. ¿Y qué significa? Bueno, lo que significa es que si uno puede reconocer esta variabilidad, esta heterogeneidad edáfica, y las puede dividir en zonas homogéneas a una determinada propiedad de interés, nos permite un manejo del lote, digamos, un manejo del pastizal a una escala más chica que la del lote. ¿Está bien? Entonces, tenemos que partir del pastizal natural y tenemos que relevar esta heterogeneidad, estos distintos ambientes, estas distintas tipos de comunidades. Entonces, tenemos varias formas de relevar los distintos ambientes. Una es a través del sistema continuo, que es lo que hace la agricultura a través de los mapas de rendimiento, ¿bien? Cosa que nosotros los pastizales no lo podemos hacer. Después tenemos otra alternativa, que es la discontinua, que es a través de monitorear punto a punto propiedades de interés en el suelo o en la planta, ¿no? Una de estas técnicas, y hay muchos trabajos que han caracterizado ambientes con el tema de la sonda Veris, y las propiedades que en este caso miden es el tema de la conductividad eléctrica. Y después tenemos otra forma de relevar esta heterogeneidad, es la vía remota, o sea, cartas de suelo, imágenes satelitales, drones. Entonces, nosotros aplicamos alguna técnica de relevamiento y luego vamos a ver si podemos caracterizar e investigamos cada ambiente, si los podemos dividir en zonas homogéneas a una determinada propiedad de interés, podemos aplicar distintas prácticas de manejo específicas a cada ambiente, y estas prácticas de manejo nosotros las vamos a estar evaluando continuamente, y en esta evaluación continua nos permite que si una práctica no fue efectiva, cambiarla y realizar otra. O sea, lo que estamos buscando es la eficiencia en el uso de los recursos naturales, el uso de las vegetaciones, el uso del suelo, del agua, de la radiación, etc. Ahora, ¿qué nosotros relevamos en mi tesis? Yo hice el ensayo en un pastizal natural de San Pedro. Más adelante lo voy a mostrar. Que hay factores que limitan el crecimiento del pastizal, que son comunes en pastizales de la pampa deprimida, son comunes, son características comunes de estos ambientes bajos. Uno, por ejemplo, es el sodio, ¿no? Que uno lo puede analizar a través, cuando saca muestra del suelo, a través del PCI, o a través también de la cantidad del sodio que tenés en el calcio. O sea, ¿qué es lo que nos produce el sodio en estos ambientes? Que es importante conocerlo. Nos produce la dispersión de las arcillas. Estas arcillas sódicas tapan los poros del suelo y producen un horizonte densificado. Y nos perjudica lo que es la infiltración de estos ambientes que no son anegables. Además, el sodio lo que hace es elevar el pH, y esta forma de que cuando eleva el pH hay otros elementos minerales que a pH altos no están disponibles por la planta, que uno de ellos es el caso del fósforo. Una de las maneras que tenemos para bajar el sodio de estos ambientes es el uso de yeso agrícola, que es sulfato de calcio. El sulfato de calcio lo que hace en el suelo es que el sodio
se junta con el sulfato de calcio y forma sulfato de sodio. El sulfato de sodio es móvil en el suelo, entonces uno puede lavar el perfil y sacarse el sodio del suelo. Ahora, y el calcio lo que hace es ocupar el lugar del sodio, entonces empieza a reestructurar las arcillas y los coloides del suelo. El fósforo es otro de los factores que limita el crecimiento del pastizal y también limita, digamos, la disponibilidad de las leguminosas en el mismo, disminuye la disponibilidad de forraje, baja la producción, y una de las maneras de incorporarlo es a través de la fertilización fosforada. Después también otra de las cosas que nosotros vemos es que generalmente estos pastizales no se maneja la defoliación y se puede encontrar sobre o subpastoreado, ¿no? Y esto lo que nos hace es una pérdida de la diversidad de las especies. Entonces un criterio que acá tenemos para poder manejar estos pastizales es a través de manejar la defoliación en función de la vida media foliar de la especie principal. O sea, nosotros proponemos manejar el pastizal antes de, teniendo en cuenta la especie principal, antes que esta especie se le mueran las hojas, ¿no? Por eso el tema de la vida media foliar. Otra de las cosas que nosotros vemos en estos pastizales es que tienen bajo contenido de leguminosas. Entonces, una de las maneras de favorecer las leguminosas es con la incorporación. Después, no nos tenemos que olvidar el tema del nitrógeno. El nitrógeno también es limitante en estos ambientes, al igual que el fósforo. El tema es que si uno incorpora leguminosas, no tendría que incorporar nitrógeno. ¿Por qué? Porque uno tiene que pensar en un sistema y el nitrógeno en estos ambientes, cuando pones leguminosas, tiene que venir a través de la fijación biológica del nitrógeno. ¿Eh? Es lo que tiene que buscar. Pasa en ambientes que tenés leguminosa y fertilizás con nitrógeno, el nitrógeno, dependiendo cómo esté la leguminosa, puede llegar a ser aprovechado por la gramínea a explotar en su crecimiento y de esa manera uno va perdiendo la leguminosa en el pastizal, lo cual no es deseable. Hay que mantener las leguminosas y favorecer a la fijación biológica del nitrógeno. Entonces, ¿qué prácticas tenemos nosotros para realizar el pastizal? Que algunas de ellas se van a tocar en el próximo módulo. Una, como les decía, es la defoliación. La defoliación, Marcelo estuvo hablando sobre el sistema del pastoreo. Pastoreo hay muchos sistemas que ya lo vamos a ver más adelante. La cosa es tomar decisiones sobre el pastizal, ¿no? Esa es la clave, tomar decisiones. Después la otra es la fertilización. La fertilización tenemos distintos tipos, pero principalmente uno tendría que estar apuntando al fósforo para promover las leguminosas. Sí, puede llegar a haber un banco de semillas en el suelo de leguminosas, uno primero lo tiene que evaluar. Y la otra es el nitrógeno. Que tanto el fósforo, mejor dicho, el nitrógeno va a depender en función de la cantidad de pasto que necesita el productor. Si llega un momento del año que el productor necesita pasto y evalúa fertilizar una franja para incrementar la producción de pasto y además tiene la boca para poder comerlo, es una técnica buena. Después el tema, como les venía diciendo, la incorporación de especies. Y en incorporación de especies, uno puede estar pensando en leguminosas o en gramíneas. Esto hay que tener en cuenta la composición botánica del pastizal. Y después tenemos otra técnica que es la promoción, ¿no? Que la promoción puede ser por quema o puede ser por corte. Y el corte también puede ser a diente. Y va a depender mucho del banco de semilla que haya, de rairas, de lotus, etc. Esto está relacionado a la diapositiva, en una de las últimas diapositivas que nos marcó Marcelo, de cómo ellos evaluaron la cantidad de semillas, de plantas logradas en función de cuándo fue la última vez que se usó el rairaz. Entonces,
A lo que voy es, y a lo que va el cuadro es, cuando uno piensa en una promoción, digamos, piensa que va a cerrar una franja, tiene que decidir en qué momento la va a cerrar para favorecer la mayor cantidad, la mayor producción de servicios, ¿no? Y después, si uno evalúa la condición botánica del pastizal y está está, digamos, es un pastizal, por ejemplo, degradado, es un pelo de chancho o un gramonal, uno lo que puede decir es un reemplazo, ¿no? Y ahí, en este reemplazo, lo que uno puede, digamos, las especies disponibles, tenemos Agropiro, Panicum o Grama Rodo, ¿no? De las que estamos pensando en estos ambientes con problemas de sodio y con hidromorfismo. Ahora, acá donde viene lo que es el manejo sitio específico. Estas prácticas que les nombré, si uno las aplica en la zona que lo requiere, nos permitiría incorporar, aumentar la productividad en cantidad y calidad. Entonces, para ir resumiendo un poco a lo que vemos en manejo específico, uno tiene que identificar las comunidades vegetales son muy buenas indicadoras del suelo, ya lo vamos a ver en breve. Luego, va a tener que clasificar las características edáficas. Una vez de esta clasificación, uno va a conocer el ambiente y va a saber cuáles son las limitantes, y en función de sus limitantes, uno aplica las prácticas de manejo, ¿no? Entonces, yo, digamos, en el transcurso de la charla no voy a entrar en la parte de lo que es los resultados que obtuvimos en la tesis. La tesis yo se la di a los organizadores para que después la compartan con ustedes si alguno quiere ver los resultados en sí. Pero sí les voy a mostrar distintas herramientas para poder clasificar ambientes. Entonces, una es esta, la imagen satelital. Esta es la imagen del lote en el cual yo hice el ensayo, un lote de 20 hectáreas, en un campo de la Universidad de Buenos Aires, el campo llamado Los Patricios, ubicado en San Pedro. Acá está el río Tala. Este lote, digamos, lo que tiene son, ocurren anegamientos. Le diría que esto ha tenido casi 3 metros de altura de agua, pero el tema por la posición topográfica que ocupa en el relieve, el agua está poco tiempo. Esa es la característica que nosotros tenemos de los ambientes bajos de la pampa ondulada. No así en la deprimida, que el agua está mucho más tiempo. Entonces, después otra manera que ustedes tienen de obtener las cartas de suelo, una es a través de esta página, que es visor.geointa.inta.gov.ar, en la cual uno selecciona donde dice proyecto y selecciona suelos de la provincia de Buenos Aires. Luego seleccionás tu carta de suelo, que es el proyecto activo, que es ustedes la que están viendo acá. Y después tenés las herramientas, y dentro de la herramienta la parte de información. También uno puede poner coordenadas para ir a la ubicación de sus lotes. Y en información uno selecciona y puede ver las distintas unidades cartográficas que están en sus ambientes. Ahora, otra página que tenemos, que es anterior.inta.gov.ar, uno en esta página ya directamente busca la carta de suelo, ¿no? Tiene que localizar dónde está su campo, en qué carta de suelo está, y luego ingresa. Esta página lo que tiene de bueno es que uno puede entrar a cada serie de suelo y poder ver las características. Aunque los datos analíticos que uno puede obtener de acá son datos viejos y que cambian, créanme que son muy certeros. No le va a pifiar por mucho, digamos, las características del suelo están bien descritos los horizontes, bien descritos los tipos de serie y los tipos de suelo. Entonces, volviendo al campo, a mi lote en cuestión, un pastizal de 20 hectáreas. Nosotros encontramos, a través de primero vimos la imagen satelital,
como les mostré, y se veía manchoneado, se veía que en cuanto a la vegetación, desde arriba veíamos distintas cosas. Ahora, cuando fuimos a la carta de suelo, nos encontramos lo siguiente, nos encontramos que había dos unidades cartográficas. Una era Ramallo 6 y la otra era Portela. Entrando a la unidad cartográfica de Ramallo 6, uno veía que vos tenías 60% de la serie de suelo Santa Lucía, que era un argeolcol típico, un 15% de Ramallo, que era un argeolcol vértico, y un 25% de manantiales, que era un atracual típico. Cuando veíamos la unidad cartográfica Portela 6, el complejo, uno veía que tenía 40% de la serie Santa Lucía, que era el argeolcol típico, un 35% de manantiales, el atracual típico, un 15% de Portela argedol vértico y un 10% de río Tala, un argedol típico. O sea, teníamos distintos tipos de suelos, ¿no? Entonces lo que se hizo en conjunto con Adriana Rodríguez de la Universidad de Buenos Aires y Germán Reutemann, lo que hicimos fue un análisis de las distintas especies que estaban presentes en el pastizal y formamos distintas comunidades que eran en función de cómo estas especies estaban juntas. Y después, con Francisco Damiano del INTA de Castelar, fuimos directamente a ver qué había debajo de estas especies. ¿Bien? ¿Qué había? Entonces, en la primera comunidad, que nosotros la llamamos de festuca, la llamamos de festuca porque era el predominio de la festuca. En este caso, digamos, la festuca no forma parte de nuestros pastizales naturales, sino está introducida y ya se ha naturalizado. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que este ambiente era un argidol vértico, fase hidromórfica. Tenía problemas de sodio abajo, arriba el pH era 6,5, digamos. Era un suelo bastante bueno, no era tan malo. El tema era en profundidad. Y después, la otra comunidad, que nosotros la llamamos Raigrases porobolus, tenía raigrasa anual, era una comunidad en la cual el tipo de suelo era un natracual típico. Problemas de sodio ya lo teníamos un poquito más arriba que el anterior, y el pH en este suelo era alrededor de 8. ¿No? Cambia totalmente con el primero. Esto en el mismo lote, para que se den cuenta la heterogeneidad. A 100 metros teníamos distintos ambientes. Y después elevamos a otra comunidad que estaba formada por agropir y por pelo de chancho, en la cual el suelo era otro, totalmente distinto al primero, al segundo, al primero y al segundo, por supuesto. ¿No? Era un atracual típico fase erosionada, el pH en este ambiente era alrededor de 9,5, ya teníamos serios problemas de sodio, y las comunidades, como le dije, era agropiro naturalizado, y gramón y pelo de chancho. Bueno, acá en esto lo que yo les demuestro es las distintas especies que en el transcurso de la charla, tanto Rossi en el primer módulo como recién Marcelo, nos fueron describiendo que están presentes. Esto nos sirve para saber dónde estamos parados puntualmente y poder actuar y poder tener en cuenta el gráfico que yo les mostré de las distintas prácticas de manejo. Eso fue parte de la tesis. Nosotros aplicamos distintas prácticas de manejo, que no voy a ahondar en la charla, no los voy a tocar en profundidad. Entonces, pero sí vamos a ver algunos conceptos que nos van a servir para entender. ¿Cuáles son los nutrientes que están en el sistema de los que veníamos hablando? El nitrógeno y el fósforo. El nitrógeno uno lo tiene que buscar que venga a través de la orina de los animales, y esto lo logra a través del manejo del pastoreo. Luego, a través del fertilizante en los casos que sean necesarios. Y lo más importante, a través de la fijación biológica del nitrógeno. ¿Por qué es más importante? Porque es gratis. Es solo tener leguminosa,
que esa leguminosa esté en simbiosis con su rizobio específico y que fije nitrógeno en el ambiente. Después, bueno, tenemos la mineralización de la materia orgánica, por eso es importante manejar el pastoreo para tener buena cobertura y buen sistema radicular y buen área foliar, etc. Y después tenemos al fósforo. El fósforo al sistema puede ingresar a través de vías de fertilizantes, va a depender mucho también del material geológico, y a través de las heces, ¿ah? Y las heces, como la orina, es a través del pastoreo. La verdad que muy interesante la anteúltima imagen que nos mostró Marcelo, la técnica del productor que tiene cuando retira los animales de un lote y cómo desparrama el busteo. La verdad que muy, muy interesante, y una de las cosas está apuntada a esto, ¿no? Aparte de lo que nos explicó Marcelo, el tema de controlar todos los gusanos y parásitos de la bosta. El fósforo tenemos que tener en cuenta que lo que decía, cambia la composición florística. Tenemos fósforo, tenemos leguminosa. ¿Vale? Ahora, cuando hablamos del reemplazo, el reemplazo hay que tener cuidado del pastizal, porque si uno lo hace mal, puede hacer macana. ¿Vale? Fíjense, con el tiempo no son mejores las especies introducidas que los pastos nativos. Si uno hace mal, si uno le falla la implantación o siembra semillas de mala calidad, es una espiral virtuosa descendiente extremadamente difícil de revertir. ¿Por qué? Porque estos suelos no hay que dejarlos desnudos. Si uno laborea y después siembra, al laborear y atacar la cobertura, lo único que estás provocando es que asciendan las sales al suelo. No es una práctica recomendada en ambientes con problemas de sales y sodio en el perfil. Y eso nos afecta, como les venía diciendo, nos va bajando el nivel de la producción, nos baja la estructura y la materia orgánica del suelo, ¿no? Al no tener vegetación viva, al no tener un sistema radicular en el suelo, lo único que estás provocando es lo que le expliqué al principio con el sodio, es que dispersen las arcillas y tapen los coloides. ¿Qué nos tienta? Nos tenta esto, que si hacemos bien las cosas, tenés una alta productividad inicial. Y para evitar esto, lo que es el envejecimiento y la degradación, uno tiene que tener en cuenta que si llega a lograr una buena pastura en estos ambientes, la tiene que cuidar. Tiene que tener un ojo en el pastoreo. Y estos son los beneficios, ¿no? Beneficio a corto plazo, dependiendo, ¿no? Estás poniendo especies de alto valor forrajero, estás poniendo una alta productividad, son especies que están seleccionadas para estos ambientes. No digo no hay que reemplazar, digo que hay que estudiar la situación y reemplazar en los lugares que realmente los amerita y tener las precauciones y hacer las cosas bien. Recordemos que estos ambientes son de alto riesgo empresarial. Puede pasar que tengamos una inundación y perdamos todo. Entonces hay que manejar bien las cosas. Bueno, como veíamos que nos estuvo explicando Marcelo, estos ambientes hay distintas maneras de poder pastorearlos. Uno el uso continuo y el otro el uso discontinuo. Esto nos mostró bien Marcelo las imágenes de los distintos sistemas pastoreos. Los distintos sistemas pastoreos son válidos, digamos, cada uno tiene sus criterios y están bien y es interesante. Pero yo no voy a ahondar en cada uno de estos sistemas pastoreos, sino le voy a dar el punto de vista de lo que pasa en el animal y de lo que pasa en la planta, las comunidades del pastizal. Sepamos esto, que manejar el pastoreo implica tomar decisiones prioritarias. Tenemos dos personas, dos cosas, los animales y las plantas, y nosotros tenemos que ser intermediarios, ¿no? Una, tenemos que estar del lado de cuidar el pastizal, tenemos que promover la producción y las especies y la persistencia de las especies deseadas, tenemos que tener un pie ahí, pero también tenemos que tener un pie en incrementar la producción individual y por superficie, ¿no? Entonces,
tenemos que tener conocimientos sobre el tipo de pastura, cómo es la interacción de la planta y el animal, y cómo es la respuesta animal en función de la carga. Entonces vamos a ver algunas cositas de esto. Recuerden, un buen manejo del pastoreo es la clave para asegurar persistencia y potencial productivo de la pastura. Fíjense esto en el caso de una festuca. Cuando nos hablaba Marcelo del tema del material, del forraje que se muere, fíjese lo que es la calidad, cómo baja. Una lámina, la hoja de la lámina, muerta, tiene un 50 a 54% de digestibilidad. Y fíjense, las hojas verdes, bien expandidas, andan entre 67 y 80% de digestibilidad. Entonces uno cuando maneja un pastizal lo tiene que manejar verde, siempre lo tiene que ver verde. No tiene que dejar que se le muera el forraje. Entonces, recuerden esto, forraje que no se consume, forraje que se pierde. ¿Bien? Y esto es importante en las gramíneas, que es lo que venía hablando sobre la intensidad del pastoreo, que nos contó Marcelo. Área foliar remanente. Yo no voy a ahondar mucho en lo que es las reservas y demás, porque lo explicó Marcelo muy bien. Recuerden, a las gramíneas que tienen las hojas como pantalla solar, como un panel solar, necesitamos dejarla con hojas para que rápidamente reactiven el crecimiento y, por decirlo, no dependan tanto de las reservas. ¿No? Esto es en el caso del manejo de gramíneas. Fíjense esta imagen. Esto, bueno, justo es una pastura de festuca, chicoria y trébol blanco, y también tiene lotus corniculado. Fíjense cómo dejamos un remanente, esto es a la salida del pastoreo. Fíjense que dejamos la lámina que le deja a la festuca. También quedan los foliolos del trébol, y también fíjense lo que es la chicoria. Uno tiene que buscar esto. No tenemos que retirar los animales y ver el piso. ¿Está bien? Ver la tierra. Ahora, si manejamos una alfalfa, ya es otra cosa. La alfalfa sí la podemos comer bien abajo. Hay especies que tienen esa plasticidad que la tenés que comer bien abajo, para asegurar un buen rebrote y buena calidad de ese rebrote. Fíjense este cuadro que yo les quiero mostrar. Acá tenemos la producción de forraje, el tiempo, y qué es lo que pasa. Marcelo nos mostró un cuadro similar, este tiene desde otra perspectiva. El crecimiento de la pastura, si uno no la come y deja pasar el tiempo, se establece, se estanca, llega a un límite, un techo. ¿Por qué? Porque ocurren procesos de senescencia y descomposición. Entonces todo este material lo estamos perdiendo. No es que por dejar acumular de más vamos a tener mucho más pasto. Nosotros tendríamos que estar comiendo a este punto, a lograr las máximas tasas de crecimiento y que la senescencia y la descomposición sean las mínimas. Esta es la clásica curva de Mott, ahora poniéndolo en la camiseta, digamos, de los novillos de las vacas. Esto es la producción animal, esto es la carga animal. Imagínense un recurso de una superficie conocida, de una disponibilidad conocida, y nosotros jugamos aumentando o disminuyendo la carga. ¿Qué es lo que nos pasa en ese sistema? Bueno, cuando aumentamos mucho la carga, o sea, tenemos mucha demanda, tenemos muchos novillos y tenemos poca oferta, lo que hace es que se nos cae la producción individual por animal. Y en este extremo de sobrepastoreo también se nos cae la ganancia por área, por unidad de área. No tan al extremo, uno disminuye la ganancia individual por animal, pero maximiza la producción por hectárea, por superficie. Estás casi en el límite,
ya entraste a un sobrepastoreo. Ahora, ¿cuál es la carga adecuada? Es cuando logras un óptimo entre lo que es ganancia individual y producción por hectárea. En esta etapa, digamos, no tienen que haber procesos de competencia entre los animales ni tampoco de selección. Cuando uno está seleccionando, cuando ustedes ven que los novillos seleccionan y sobran pasto, estamos en esta parte de subpastoreo. Incrementamos la ganancia individual por cada animal, pero disminuimos la producción por superficie. Tanto el subpastoreo como el sobrepastoreo no es bueno para nuestros pastizales. Bueno, algunos de los criterios que ya estuvimos hablando en la jornada de hoy que fueron tocando Marcelo: intensidad, frecuencia, carga animal, estas cosas él las estuvo tocando, asignación forrajera, eficiencia de utilización. Vamos pasando un poco rápido. Ahora, fíjense, un vecino X, un pastoreo continuo de un pastizal, el vecino de al lado realiza un pastoreo rotativo, y nos permite poder hacer clausura, poder favorecer estas semillas, como vimos al final que mostró Marcelo, y las distintas técnicas de poder cosecharlas y distribuirlas dentro del lote. Entonces, Marcelo nos habló el tema de lo que es los pastoreos rotativos. Y ustedes se preguntan, bueno, pero ¿cómo saco el número de franjas? ¿No? ¿Cómo calculo cuántas franjas necesito en mi recurso? Bueno, es sencillo. Una de las maneras es, primero tengo que conocer el recurso que tengo. En función del recurso, tengo que saber el periodo de descanso. Al final de las diapositivas, Marcelo nos dijo 20 a 25 días en primavera, 45 a 60 días en verano, 35 a 45 días en otoño y 60 a 90 días en invierno de lo que es nuestro caso. Entonces, uno completa este valor acá, pone el tiempo de pastoreo, cuántos días vos querés que los animales estén en tu franja. Eso le suma 1 y sacás la cantidad de franjas. Ahora, tengan en cuenta esto, digamos, cuanto más tiempo de pastoreo uno pone acá, menos franjas voy a necesitar. Menos tiempo de pastoreo, más franjas vas a necesitar. Entonces, ¿y cómo calculamos lo que es la cantidad de novillos? ¿Cómo calculamos la cantidad de animales? Bueno, primero, una de las maneras, lo que tenés que calcular es lo que es la oferta de pasto. Digamos, ¿cuánto pasto hay en la franja? ¿No? Esto sería lo que sería disponibilidad de forraje de la franja de pastoreo. La disponibilidad hay muchas formas. Ustedes sabrán cuál es la más adecuada y la que pueden realizar. Una es, por ejemplo, a través del muestreo de una superficie conocida, o uno va con una tijera, toma el volumen de pasto, lo pesa, sabe su peso fresco, y ahí después tenés dos alternativas para llevarlo a materia seca, a peso seco, a materia seca. Una alternativa es decir, bueno, yo lo multiplico, yo sé que mi recurso, y ya uno lo estima y dice tiene 24% de materia seca. Listo, 24, lo afectás por 24, sabes la cantidad de materia seca que tenés. Y la otra manera, la otra técnica más sencilla, es con un microondas un microondas doméstico que todos pueden tener. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Uno toma un volumen conocido del forraje, y le hace ciclos de secado, ciclos, digamos, de cocción, por así decirlo, a 100 grados. Usted pone el forraje, supongamos que pone 100 gramos de material, pone con un vaso de agua, le pone un ciclo a potencia máxima en 1 minuto, lo va haciendo a poco para que no se le prenda fuego la muestra. Igual ponemos el vaso de agua para que no ocurra esto. Termina el ciclo, usted saca el vaso de agua, pone un vaso de agua de nuevo y pesa el material. Y así va repitiendo los ciclos hasta que usted pese varias veces y siempre le da el mismo valor. Entonces ahí usted se puede asegurar que el forraje le sacó toda el agua y es realmente la materia seca. Entonces ahí usted hace, póngase
dijimos, puso 100 gramos, termina su ciclo y pesa la muestra 24 gramos, entonces el porcentaje de materia seca es 24. Bueno, y eso lo multiplica por la cantidad de pasto que tenía y saca en materia, digamos, la cantidad de pasto que usted muestreó en verde, que pesa en verde, y sacás la cantidad que tenés. Bueno, y después a eso lo multiplicás, dependiendo de si van a estar muchos días los animales en el lote, tenés que tener en cuenta una tasa de crecimiento, porque ese recurso crece, ¿no? Y esto ustedes lo pueden sacar de la bibliografía de su forraje, ¿no? Y también lo tenés que multiplicar por una eficiencia de utilización, es decir, cuánto forraje de ese realmente va a ser consumido por el animal. Esa es la manera que usted tiene para sacar lo que es la oferta de forraje, cuánto pasto está disponible para el novillo o la vaca. Y ahora usted tiene que también calcular cuánto pasto van a consumir estos animales, ¿no? Entonces, esto va a estar dado por el tiempo de pastoreo, digamos, cuántos días vas a querer que los animales estén en la franja, y también le tenés que hacer una asignación de forraje. Entonces, esto es cuánto forraje va a consumir cada novillo o cada vaca. Realmente lo que se hace es el 3%, uno le asigna el 3% del peso vivo. El novillito de 200 kilos, usted le está dando 6 kilos de materia seca por día. Ahora, en nuestros pastizales, si usted no puede muestrear el forraje, o otra de las técnicas también es a través de medir la altura, pero ahí ya sería, la charla sería más larga. Y una técnica que nos dejó, una fórmula que nos dejó Alejandro Derigius, reconocido, que la verdad que trabajó mucho, y de reconocimiento a él en lo que es pastizales naturales hizo un gran aporte. Él nos dejó una fórmula que es la producción de forraje en kilos por año es igual a 5 por la lluvia menos 290. ¿Eh? Uno esto lo puede calcular en su campo y puede estimar la cantidad de forraje que va a producir ese pastizal por año. Es muy certera esta forma. Entonces, para un ejercicio, para ir terminando, usted tiene una pastura, por ejemplo, en este caso, en mi ejemplo puse de pestuca, trébol rojo, trébol blanco y achicoria, un tiempo de pastoreo de 7 días, los novillitos pesaban 230, la disponibilidad era de 1000 kilos, le asignamos el 3%, la eficiencia de utilización fue del 70%, en la tasa de crecimiento de 20 kilos por día, y la franja, en este caso nosotros teníamos determinada 5 franjas de pastoreo, ¿no? Entonces, uno cuando completa su fórmula, nos da que la carga instantánea, digamos, en cada franja va a haber 17 novillos, ¿no? Y la carga global es de 3.4 novillos por hectárea. Esto es en un caso que usted tiene 5 franjas de una hectárea cada franja. Así que bueno, muchas gracias. Cualquier consulta estoy a la disposición de ustedes. Mi correo electrónico es macente.ezequiel@inta.gov.ar.